En el último video hemos visto cómo se usan las tablas termodinámicas y ahora las aplicaremos a ejercicios, comenzando con uno que es bastante fácil y el siguiente no será tanto difícil sino tardado porque vamos a tener que trabajar con los conceptos que hemos hecho estas 2 semanas. El primer problema es el siguiente: tenemos agua en un tanque rígido a 500 kilopascales y calidad de 30%. Este sería el estado inicial. Luego su presión sube 100 kilopascales en un proceso isocórico. ¿Qué es isocórico? Es uno en el que en todo el proceso el volumen va a ser constante y también se le puede llamar isométrico. Lo que nos están pidiendo es hallar la nueva calidad y la nueva temperatura. Anotamos estos datos que son bastante importantes y los separamos para estado 1 y estado 2, tomando en cuenta que para el estado 2 la presión aumenta en 100 kilopascales, no es que la nueva presión sea 100 kilopascales. Tendremos un problema más adelante y es que en las tablas no aparece la presión en esta unidad, sino que aparece en bares, así que tendríamos que hacer la conversión. Hay que recordar siempre que un bar son 100 kilopascales. Ahora que ya tenemos la conversión hecha, ¿qué debemos hacer para hallar la calidad y la temperatura? Hay que fijarnos que para hallar todas las propiedades del estado 2 solamente necesitaríamos dos propiedades intensivas, pero tenemos solo una, solo tenemos la presión. En cambio, para el estado 1 sí tenemos dos de estas propiedades, por eso podríamos hallar cualquier otra utilizando las tablas, pero no para el estado 2. Para eso tenemos una relación muy importante que nos dan en el enunciado, y es que el proceso por el que pasa es isocórico, es decir, volumen 1 es igual a volumen 2, y como no nos dicen que se pierda o se gane masa, sabemos que la masa 1 es igual a la masa 2. Si hacemos la división de volumen entre masa para cada estado, tendremos que el volumen específico va a ser igual para ambos. ¿Por qué importa que sea específico? Porque en las tablas no aparece solo volumen, aparece volumen específico y en las tablas no te habla nada de masa. Cuando tenemos volumen específico vamos a poder trabajar con las tablas. Y con esto podemos armar una estrategia. Mira, si hallamos el volumen específico, ya tendríamos dos propiedades intensivas para el estado 2 y con ellas podríamos hallar todas las demás, entre ellas las que nos piden, que son calidad y temperatura. Así que vamos a comenzar buscándolo. Para hallarlo, para hallar el volumen específico 1, tendremos que usar las tablas del agua. En el curso trabajaremos desde la A2 hasta la A5, pero ¿cuál necesitaremos en este caso? Pues tiene que ser alguna de saturación, porque mira, nos están dando la presión y la calidad. Que nos den calidad significa que esta es una mezcla bifásica, porque ningún otro estado tiene calidad. Así que tendríamos que utilizar alguna de saturación. Pero no cualquiera, porque no nos están dando datos de temperatura, así que por descarte tendríamos que utilizar la tabla de saturación por presión. En esta, como siempre, vamos a buscar nuestra presión de dato, que es la de 5 bares, y solamente vamos a utilizar esta fórmula, que es bastante sencilla. Solamente sacas de la tabla la propiedad cuando es líquido saturado y cuando es vapor saturado. Lo que haces es simple, es solamente sumar el valor del líquido saturado, es decir, el número más pequeño, más la calidad multiplicada por la diferencia entre los dos números. Así de simple, solamente operar y redondear a 4 decimales, nos quedará que el volumen específico es 0,1132. Como dijimos antes, el volumen específico es el mismo para los dos estados. Ahora ya tenemos dos propiedades intensivas para el estado 2, pero ¿cómo es que hallamos las demás? Fíjate que podemos utilizar la misma fórmula de antes, ya no para hallar el volumen, porque ya lo tenemos, sino para hallar la calidad. Tenemos el volumen, la calidad la estamos buscando y todo lo demás lo podemos sacar de las tablas. Es exactamente lo mismo, solamente que ya no estamos buscando a 5 bares, sino a 6 bares. Vamos a anotar estos datos de la tabla, los vamos a rellenar en la fórmula y lo que nos quedaría acá es solamente despejar la variable, la calidad para el estado 2, y operar. Y nos queda que la calidad es aproximadamente 35%. Nos falta hallar la temperatura y eso es lo más fácil de todo. Ya lo hicimos en el video de antes, va a ser la misma que sale en la tabla. Y esto es porque es la temperatura de saturación. Y la mezcla bifásica siempre va a estar a la temperatura de saturación. Ya obtuvimos los dos datos que pedían, pasemos al siguiente ejercicio que me parece mucho más interesante.
Nos dicen que hay amoníaco a 60 grados y 9 bares que ocupa medio metro cúbico dentro de un cilindro. Su presión es tal que está levantando la tapa por encima de los topes, como se ve en la figura acá. Luego se va a comprimir hasta que llega a menos 20 grados y 0,2 metros cúbicos. En este estado, la tapa está queriendo bajar más, pero los topes, ejerciendo fuerza, se lo van a impedir. Lo que nos están preguntando es cuál es la fuerza de los topes. Este proceso me hace recordar algo como sellado al vacío si ayuda a visualizarlo mejor. Y también de dato nos están dando el área de la tapa. Anotamos las propiedades de cada estado y vemos que este es un problema muy parecido a lo que estamos viendo en el video de presión, solamente que no nos la van a dar directamente de datos, sino que la vamos a tener que hallar con las tablas. Pareciera que lo podemos hallar directamente porque tenemos dos propiedades para el estado 2, pero en verdad no, porque estas deberían ser intensivas y el volumen no es intensivo. En cambio, en el estado 1 sí tenemos dos de estas propiedades y las vamos a aprovechar de la siguiente manera. De dato nos dan volumen 1 y volumen 2. Y de las tablas podríamos sacar volumen específico 1. Así aplicamos la fórmula que es la definición del volumen específico para hallar la masa, porque esta va a ser constante en todo el proceso, no se pierde ni se gana la sustancia que es amoníaco. Como ya tenemos de dato el volumen 2 y podemos hallar la masa, ahora sí podríamos hallar el volumen específico 2, y con este ya tendríamos dos propiedades intensivas y podríamos hallar todo lo demás, entre todo la presión, que la presión es lo que nos va a servir para hallar la fuerza de los topes. Comenzamos este proceso buscando las tablas del amoníaco. Quiero hallar el volumen específico, pero no conozco el estado, es decir, si es líquido comprimido, vapor, si es mezcla, etc. Lo que debo hacer es ir a alguna de las tablas de saturación. Acá de dato tenemos tanto temperatura como presión, así que podríamos elegir cualquiera de las dos, pero siempre que pueda yo voy a elegir presión, se me hace más fácil de entender. Ahí buscamos nuestra presión de dato, que es la de 9 bares, y vamos a comparar temperaturas como lo hicimos en el video de uso de tablas. Nuestra temperatura 60 grados es mayor que la temperatura de saturación, que le corresponde a 9 bares. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos mayor temperatura? Pues nuestra sustancia se evapora. Esa es la lógica que yo uso para entender que esto es vapor sobrecalentado. Si no, simplemente lo puedes anotar. Ahora vamos a la tabla de amoníaco como vapor sobrecalentado y buscamos la que está a nuestra presión, la que está a 9 bares. Aquí es tan fácil como buscar la fila de 60 grados y de ahí sacar el volumen específico. Lo anotamos y aplicamos la fórmula que dijimos antes, que es volumen específico es volumen entre masa. Reemplazamos y despejamos la masa porque esta va a ser constante en todo el proceso y la podemos utilizar en alguna fórmula para el estado 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Utilizamos la misma fórmula, pero para llegar al volumen específico 2. Ya que tenemos la masa, ya tenemos el volumen, podemos solamente operar. Y ahora sí tenemos dos propiedades intensivas para poder usar nuestras tablas. Pero ¿qué tabla de amoníaco es la que usaremos? Acá, como para el estado 2 solamente tenemos datos de temperatura y no de presión, utilizaremos la tabla de saturación por temperatura para saber cuál es el estado. Solo que acá el proceso de hallar todo va a ser diferente porque no tenemos temperatura y presión, sino temperatura y volumen específico. Lo que haremos acá es un caso que no hemos visto en el video de antes, pero es algo similar. De la misma forma vamos a buscar la fila que tiene nuestro dato, menos 20 grados centígrados, y como lo que tenemos es volumen, vamos a buscar las dos columnas de volumen, y hay que pensar en cómo se vería en un gráfico. En los puntos rojos están los datos de la tabla, volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. ¿Qué pasaría si nuestro volumen fuera menor que ambos? Estaría cayendo, por ejemplo, en el punto naranja, y esta es la línea de líquido comprimido. Si estuviera entre ambos, estaría cayendo en la línea de mezcla bifásica, y si fuera mayor que ambos, estaría en la línea de vapor sobrecalentado. En nuestro caso está en el medio, así que esta es una mezcla bifásica. Acá lo dejo escrito porque se puede entender mejor así. Ahora, si recuerdas la teoría, la mezcla bifásica va a estar siempre a la temperatura y a la presión de saturación. Es decir, la presión que debemos tomar si es mezcla
es la que está acá en la tabla. Con eso ya tenemos las dos presiones y podemos pasar a hacer los DCLs para hallar la fuerza en los topes. Vamos a hacer el DCL en la tapa del estado 2 porque solamente ahí aparece lo que nos piden, la fuerza de los topes. En el estado 1 la tapa ni siquiera los está tocando. Sobre la tapa actúa la fuerza que está relacionada a la presión atmosférica. ¿Y por qué pongo presión atmosférica por área? Por la fórmula de acá. Si despejas la fuerza es presión por área. Y en un DCL se trabaja con fuerzas, sería un error poner solamente presión. También está actuando el propio peso de la tapa, que es masa por gravedad. Está actuando la fuerza por la presión del propano en el estado 2, que sería despejar la misma fórmula, obtienes presión sub 2 por área, y la fuerza de los topes. Haces tu balance de fuerza y vas a notar que te faltan varios datos, como puede ser la presión atmosférica, la masa de la tapa y la gravedad. Pero eso lo vas a poder hallar haciendo el DCL del estado 1. Apartamos esta fórmula por un momento hasta que encontremos los datos. En el estado 1 está actuando casi lo mismo. La fuerza de presión atmosférica, el peso de la tapa y por abajo la fuerza relacionada a la presión en el estado 1, ya no la fuerza de los topes. Cuando otra vez hagas el balance de fuerzas, te vas a dar cuenta de que este término, presión atmosférica por área más mg, se va a repetir en ambas, solamente que tú sí tienes los datos de área y de presión para el estado 1. Si los reemplazas, vas a obtener una nueva ecuación en la que vas a tener todos los datos para hallar la fuerza de los topes. Solamente los vas a reemplazar tomando en cuenta que la presión la hemos escrito en bares, pero cuando hacemos balance de fuerza nuestra presión debe estar en pascales, en sistema internacional. Por eso la multiplicamos por 10 a la 5 para hacer la equivalencia. Despejamos y obtendremos la fuerza de los topes, que es aproximadamente 177.000 newtons. Con esto realmente se acaba el problema, pero también quiero que grafiquemos este proceso porque es algo muy importante que se va a hacer en próximas evaluaciones. Vamos a hacer un diagrama de temperatura y volumen y el primer paso sería dibujar la campana de saturación. No tiene que ser la forma exacta, no necesitas muchos datos. A veces te van a pedir el punto crítico, que es la cima, el punto más alto, pero no me parece que sea necesario para este caso. El primer paso va a ser dibujar tu estado 1, que vimos que es vapor sobrecalentado y por lo tanto va a estar a la derecha de la campana. Vamos a añadir sus propiedades, sus datos, que es 60 grados y su volumen, específico claro, y también el estado 2 lo vamos a escribir acá. Como es mezcla, tiene que estar adentro de la campana, y también le ponemos sus propiedades. Vamos a dibujar también las isóbaras. No se van a preocupar por la exactitud porque es solamente una aproximación. Lo que importa acá es que tenga esta forma general, que es como tres rectas unidas, donde la recta del medio, la que es de mezcla bifásica, va a ser totalmente horizontal. Ahora hay que visualizar el proceso. El amoníaco comienza con una presión relativamente alta porque se ve que está haciendo flotar la tapa encima de él. Luego la presión va a ir disminuyendo, el amoníaco se comprime y nos detenemos en el instante en el que va a tocar los topes. El proceso todavía va a seguir, pero por ahora hay que detenernos ahí porque en el video sobre presión hemos visto que este proceso de expansión o de contracción, cuando no hay topes, cuando todavía no los toca, va a ser de presión constante. Ya lo hemos demostrado ahí. La ruta que puede seguir entonces es la celeste, pero después del instante en el que se tocan los topes, la sustancia se va a querer seguir comprimiendo y los topes no le van a dejar, van a hacer que el volumen sea constante. Es decir, la ruta para llegar al estado 2 se vería como una línea vertical en este diagrama. En esta línea el volumen es constante como debe ser porque hay un punto en el que el proceso sigue, pero los topes están haciendo que el volumen ya no cambie. Así, la única ruta posible para ir del estado 1 al estado 2 sería esta, y así quedaría la gráfica de todo el proceso. Si les ayudó pueden suscribirse, que voy a estar subiendo más videos de termodinámica y de cursos de primeros ciclos. Si no hay nada que hacer, tú puedes dejar un like y puedes revisar en la descripción que hay un Google Drive con exámenes y algo de material de estos cursos. Y nada,